Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y disfrutar las bendiciones que Él nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Calbuco, Maullín, Los Muermos, Puerto Varas y la ciudad de Puerto Montt, por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. Y ahora quiero invitarle para que ahí donde está, usted pueda disfrutar de lo que Dios tiene preparado para su vida. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Como siempre, esta mañana tengo el gozo de presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Roberto Pérez Placeres, presidente emérito de Alfalit, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Buen día, pastor Roberto. Buenos días, buenas tardes aquí en Miami, y es un gozo y un placer estar con ustedes sabiendo que están dando testimonio de la palabra del Señor en las personas, como lo ha hecho con ustedes y lo ha hecho en mi ser. El Señor en su misericordia tocó mi corazón. Muchas gracias, pastor. Mire, lo que queremos es agradecerle por este tiempo que usted ha dispuesto para nosotros y ha aceptado la invitación para entrevistarlo. Pastor Roberto, es muy sencilla la entrevista. La primera pregunta es: ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, fue un proceso donde la conversión de mi madre en su juventud, después se casó. Fui el primero de somos 3 hermanos, uno ya partió con el Señor. Yo soy el primero en mi familia, de mis padres. Ella nos llevó a la iglesia toda una vida. Como niños, al fin, queríamos más bien jugar. Íbamos al colegio, la vida de un niño normal. Pero en la escuela dominical, mi madre
daba testimonio, no solamente a través de su vida, sino a otras personas. Estuvo muy activa en la iglesia y nos crió en el Evangelio. Ella creyó firmemente, cree al niño en la carrera y nunca se apartará. Y fue un proceso de años en mi iglesia local, en un pueblo que se llama Santiago de Las Vegas, muy cerca de la capital de La Habana. Allí crecí, tuve la influencia de la iglesia, de muchos hermanos. Nunca me olvidaré, uno de los impactos fue una viejita muy pobre que mi madre y otras personas los domingos, ella iba a la iglesia y sabía dónde ella vivía porque la iglesia tenía una misión. Y mi madre nos llevaba, teníamos que ir, no que queríamos ir, pero nos llevaba y yo creo que todo aquello fue influenciando esa viejita Saturnina. Era tan pobre que los hermanos en la iglesia le ayudaban. Y me acuerdo que mi madre una vez le dio un peso y ella le dijo, hermana, ella se llamaba mi madre Felicia, creo que se ve un cuadro cuando ella es joven detrás de mí. Le dijo, hermana Felicia, ¿usted me puede cambiar ese peso? Porque de ese peso tengo que darle el diezmo al Señor. Aquello me impactó de tanta pobreza que ella vivía. Sin embargo, el 10%, el diezmo, quería dárselo al Señor en gratitud por aquella ofrenda. Vivía en una casa de pisos de tierra, no tenía muchas entradas, pero sin embargo la sonrisa de ella, el amor de ella, el calor de ella, me impactó desde niño. No comprendía en plenitud lo que era la experiencia de aquella hermana, pero sí me sentí que era algo especial en esa vida, en la forma en que ella se quitaba 10 centavos, que en aquellos tiempos 10 centavos era bastante dinero. Y así fui creciendo, fui a campamentos de jóvenes de la iglesia. Había una liga de jóvenes en mi iglesia bastante fuerte. Teníamos misiones. Crecí normalmente. Llegué hasta el bachillerato en mi país. Bueno, no terminé porque no tenía la edad para terminar. Y así fui influenciado por muchas personas en la iglesia. Una de las cosas que después le puedo contar, cómo las cosas del Señor y el Espíritu Santo cuando obra en una persona, y les quiero decir que yo no comprendía. Tenía las enseñanzas, y entre una de las enseñanzas que se me quedó grabada en la escuela dominical, el maestro, yo tendría unos 13, 14 años, dijo, jóvenes, piensen esto, todo lo que ustedes hagan en la vida, el Señor quiere estar al lado de vosotros, de ustedes. Todo lo que hagan en pensamiento, en palabras, en hechos, si el Señor puede estar con ustedes en ese momento, si no, si ustedes se avergüenzan de lo que hacen, el Señor no puede estar ahí. Y eso se me quedó grabado para después, cuando salí del amparo de mi hogar, de mi iglesia, de mis hermanos, impactar a mi vida al venir a este país de los Estados Unidos. Fue un reto muy grande. Me imagino que es como cortar el cordón umbilical de un niño cuando nace. El amparo, salir de mi país sin el idioma de este país, sin ningún medio económico, sin mis padres, hacia Nueva York. Y después terminé aquí en Miami, donde me casé, donde encontré a mi señora, precisamente que cumplimos hace 2 semanas 50 años de casado, que fue una bendición. La conocí en la iglesia. Y allí en Cuba, la formación aquella, aunque
no lo comprendía y no lo veía de la manera que lo veo hoy, fue impactando mi vida inconscientemente y conscientemente hasta el día que partí. Estuve presente en muchas campañas evangelísticas. En aquellos tiempos la iglesia era mañana, tarde y noche, los domingos, y si para alcanzar, por ejemplo, premios en la escuela dominical, el deporte nacional de Cuba en aquellos tiempos y ahora sigue siendo el béisbol. Y mis amiguitos, mi madre decía, si ustedes quieren jugar el sábado, tienen que ir a la escuela dominical el domingo. Nos daban estrellitas quienes traían más niños a la iglesia. Lo hacíamos algo rutina, como rutina, no como algo de que, pero aquellas enseñanzas se fueron grabando. Por ejemplo, tengo una historia, una de la esposa de un pastor nos enseñó a cantar un himno que imagino que en Chile se conoce, Cristo me ama, bien lo sé, porque la Biblia dice así. No sé si lo conocen allá. Y me los enseñó en chino. Pero lo aprendí nada más que una estrofa, se me quedó una estrofa y después a través de los años, cuando hablemos después de Al-Falid, le contaré esa historia. Es una historia como el Señor, no hay nada, ya la palabra casualidad yo la borré de mi diccionario, porque aunque no lo veamos en el momento, podemos ver en algún momento lo que el Señor tenía preparado en aquel momento para este momento. Y fue a través de muchos años aquello que aprendí sobre Cristo me ama, que pude testificar a un embajador. En aquel tiempo era bueno, sigue siendo la China comunista, aunque ha cambiado muchas cosas allá. Y nos pude decirle al señor embajador lo que había aprendido. Bueno, quizás para el próximo, pero esos fueron los momentos de mi vida en parte que ahora lo comprendo más felices, las amistades, la hermandad que había entre los jóvenes, entre los niños que crecimos en la iglesia. Y eso, como dice, eso fue formando en parte mi carácter. Aunque tuve cuando iba a salir ya a partir en los últimos, la noche antes de salir de mi hogar, salía el día siguiente, le dije a mi madre, ahora iré a la iglesia cuando pueda y olvídate que voy a ser pastor. O sea que, pero aquello que se había acumulado en mi vida, los versículos bíblicos que aprendí, los cantos de alabanza en la iglesia, el amor y la anécdota que les conté sobre Saturnina, la líder de pastores, la pastora Sánchez, Raciel Vázquez, Norca Feijó, Justo González, tantas personas que conocí a través de los tiempos de aquella comienzo, que fue como, sabe que las plantas tienen su tiempo. Nosotros en Cuba hay una fruta que se llama, le decimos mamey, que a la vez que la planta, pones la semilla en la tierra, toma 20 años para que empiece a dar frutos. Algunos frutos salen bastante rápido. Yo tuve en mi hogar una planta, la planté de papaya, me imagino que la conocen en Chile. Es también una fruta tropical, pero al año ya estaba dando frutos. Pero el mamey, que es una fruta que le gusta a mi esposa y a mí también, y se hace de helados y postres, toma 20 años para que dé frutos. Precisamente le estaba diciendo a mi esposa de sembrar una mata, dice, bueno, yo creo que ya quizás nuestros nietos
la verán si es que el Señor no ha venido de aquí a allá. O sea que fueron muchas cosas en mi vida que quisieron lo que el Señor después tenía preparado para mí, para mi vida. En aquella rebeldía y el hecho de que en sí era forzado muchas veces, yo quería jugar o irme con mi padre que no era cristiano, y después le contaré la anécdota cómo el Espíritu de Dios obró después de una separación de 20 años, podernos reencontrar y predicar en la iglesia que yo nací. Y le contaré si acaso más adelante, porque es un poco, no muy largo, pero sí como, por eso decirles a ustedes que tenemos que entregar nuestras vidas y esperar en el Señor, porque todo lo que Él hace tiene un motivo que aunque no lo veamos en ese momento, algún día podemos verlo y comprenderemos el por qué, el por qué. Mi salida fue en parte de una rebeldía, muchas facciones que pasaron en mi vida ¿A personal. qué edad sale Eh, de Cuba usted, pastor? 16 años. 16 Era un años. Era un joven todavía adolescente. adolescente, no tenía idea, no tenía una preparación secular para trabajar el concepto es que en los Estados Unidos muchas personas creen que van a llegar y van a ir a un árbol y los dólares van a estar esperando por ti. Digo, hay muchos conceptos, por lo American menos que Dreamer. tenían. El Sí, American el Dreamer. sueño americano. Y les voy El a sueño decir, bueno, americano. yo le digo el sueño del Señor para mi vida y para cada vida. Amén. No es, pero Dios pensaba que tenía trabajo. Fue una tía política que me había reclamado, pero todo fue un papeleo papeles que no existían. Llegar a Nueva York sin dinero, con un frío, nevó esa noche. Donde ella vivía no había campo para mucho y ella me facilitó unas frazadas, dormir en el suelo. Bueno, es una historia, figúrese, salí en el año 61, enero 8 del 61. Ahora voy a cumplir en estos días un aniversario más de aquel día. Volamos a la ciudad de Miami. Y de ahí un pastor me esperaba por un cambio de dinero en dólares que mi madre había hecho con un misionero para poder comprar el pasaje de Miami a Nueva York. Y cuando llegué, no estaba el pastor. Hubo una confusión por parte de él o de mi madre, no sé cuál de los dos. Y en el aeropuerto, yo buscando al pastor, lo conocía porque había sido misionero de mi iglesia en Cuba. Y yo estaba sin dinero, con un hambre, 16 años. Y una señora me vio, no es el Miami de hoy en día. Recuerden que yo no sabía inglés. Bueno, sabía decir yes y no. Me hablaban y yo decía yes y no, que son dos palabras nada más. Y esa señora me vio en esa desesperación y era también cubana y me dijo, joven, lo veo usted por todo el aeropuerto, no era el aeropuerto de hoy en día, que es mucho más grande, era más pequeño. Y le dije mi situación y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo invito a mi casa, allí vamos a comer juntos porque era por la tarde y mañana lo llevo a buscar a una iglesia de su denominación y veremos a ver si encontramos a ese pastor para que usted pueda hacer. Y efectivamente, no estaba él, pero otra misionera que lo conocía, es más que me habló de un
misionero que yo conocía que estaba en la ciudad de Lakeland, en una ciudad que está muy cerca de Tampa, en la Florida. Ella me compró un pasaje en una compañía de ómnibus que se llamaba Greyhound en inglés, pero yo le entendía Grey House, quiere decir casa gris. Y llegué y ese misionero me dio, me aceptó en su casa con su familia. Él estaba esperando para ser misionero en Argentina y me compró el pasaje hacia Nueva York. Y ahí comenzó mi vida. Encontré trabajos limpiando platos en un restaurante en el aeropuerto. Trabajé después en fábricas. Y así comienza otra etapa de mi vida. Pero la conversión de mi madre, el crecimiento de mi vida en la iglesia, las enseñanzas de la escuela dominical, como padres nos preocupamos por nuestros hijos que tengan lo mejor en este mundo, de darle una buena educación, de darle un buen hogar, de que se preparen para el futuro de sus vidas. Pero mi madre creyó firmemente, y ahora la mejor herencia que me dio fue aquellos años de niñez y de juventud en Cuba. Amén. Mi padre nunca comprendió eso. Mi padre se convirtió, después yo le diré el testimonio que Dios, la grandeza del regalo que Dios me dio en la conversión de mi padre. Y él decía, porque él vino de una familia muy pobre y trabajó muy duro para que nosotros, sus hijos, tuvieran lo mejor, la mejor educación. Es más, que él quería que mandarnos a estudiar a los Estados Unidos para que tuviéramos una buena educación. Y sin embargo, la situación económica se viró en contra de él y a pesar de que él llegó a un 4º grado, pero trabajó muy duro. Nos contaba él cuando éramos Pastor, niños. vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando sobre su testimonio. Muy bien, hermano, gracias. Las estrellas, el cielo y el mar y todo lo que hay. Mi andar, mis gozos y tristezas, orquestas tú, para dar gloria a ti dar gloria.
todos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti. Espero en ti, mi Rey, te daré gloria, gloria. Alzamos nuestras voces a ti damos gloria, daremos solo a ti adoración. Gracias, Señor. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Roberto Pérez Placeres, presidente emérito de Alfalit, con residencia en Miami, Estados Unidos. Pastor, muy linda la primera parte, cómo apareció Cristo en su vida. Ahora cuéntenos, por favor, y a nuestro público televidente, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Muy bien, pues cuando llegué a Nueva York, recuerden que yo le había dicho a mi madre el día anterior que yo no iba a ir a la iglesia, le iba a ir cuando yo quisiera y que yo no iba a ser pastor. Pasé muchas necesidades debido al idioma, ganaba muy poco y fue un proceso donde pensando en mi hogar, la separación, me pasó en parte no precisamente como el hijo pródigo que se fue del hogar, aunque yo no le pedí la herencia a mi padre porque no tenía nada, pero sí pensé en mi hogar, en lo que había en mi hogar, y así fue un proceso. Tenía una prima en Cuba y sus hijos estaban en Miami y no tenía quien les cuidara a sus dos hijos. Y me los mandaron a Nueva York. Conseguí que una iglesia me diera amparo en una área de Nueva York muy pobre. Me dieron un cuarto y pude tener a mis... Yo trabajaba y con eso los mantenía. El niño tenía 8 años y la niña tenía unos 10 años. Era hijos de una prima mía que me ayudó mucho al salir de mi país. Ella vino enferma, de ahí fuimos a Baltimore. En Baltimore trabajé también manteniendo a mi prima y a sus dos hijos. Y después, en una ocasión, había un joven muy rico, alquilamos una casa para que viviéramos y nos salía el alquiler. Lo llevé un día a un lugar para estudiar y el señor cristiano me dijo, ¿y usted joven quisiera graduarse de bachiller? Y yo le dije, sí, ya mi prima estaba bien ubicada. El caso fue que de ahí terminé y de momento era la guerra de Vietnam y toda persona que venía aún como residente y no fuera ciudadano, era el servicio militar obligatorio. Le escribí al presidente a ver si me ayudaba para traer a mi familia, reubicarme con mi familia. Y sin embargo recibí una carta diciéndome que tenía que presentarme para servir en la guerra de Vietnam. Eso fue, claro, pensé la guerra, como ustedes, algunos no son muy jóvenes ahí del otro lado, pero fue el proceso que Dios usó en medio de aquello. Yo no tenía otra alternativa que ir y servir. Me enseñaron a matar o te mataban. Y fue un proceso, yo le estaba huyendo. Viene un tío mío, vivía en California, y él estaba orando por mí. Yo no quería ir con él porque tenía 7 hijos, era una iglesia pobre. Y sin embargo me mandaron a entrenarme a un fuerte muy cerca de donde él estaba.
Y claro, al ser la única familia más cerca que tenía, pues lo visité y allí empecé a ir a la iglesia, recordar todo aquello de mi juventud. Y estando en el ejército, al ver, tuve que enterrar a muchos jóvenes. Siempre pensaba, ¿cuándo seré yo el próximo que alguien me va a enterrar? Y el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida. Y un día, clamando al Señor, no pidiendo que me quitara de mis responsabilidades, pero sí de entregar y que mi vida fuera usada por Él en una forma, heme aquí, Señor, para enviarme en lo que tú quieras que yo haga. Servirte y darte a ti toda mi vida como se la di para servir y a una guerra. Yo dije, cuando entregué mi arma, cuando ya iba a salir del ejército, entregué mi arma y dije, la única arma que voy a usar el resto de mi vida es la palabra del Señor. Yo nunca pensé lo que el Señor tenía delante para mí. Vine a Miami en mi denominación, son 8 años de estudio, hay que tener una carrera universitaria primero y después ir al seminario por 4 años, trabajando como joven, de líder de los jóvenes de la iglesia. Conocí a mi esposa, que ha sido una bendición. Dios me la puso para apoyarme en todo. Terminé mi carrera de universidad, de ahí salí al seminario. Me pusieron a comenzar iglesias que no habían obras hispanas. Y Dios me bendijo grandemente. Ahí en una de ellas me casé. Ahí tuvimos un solo hijo, perdimos nuestro segundo en una misión que yo quería que mi esposa fuera, a pesar de que tenía casi 7 meses de embarazo, y allí perdió la criatura. Pero el Señor sabe que el porqué de las cosas. Y Dios me da un mundo que yo nunca pensé. Y ese mundo de servir al Señor es el camino. Económicamente, la iglesia, que en aquellos tiempos eran muy pobres y casi, si les digo mi sueldo en los Estados Unidos, se van a reír. Pero el Señor siempre proveía. Es más, que cuando yo le pedí la mano a mi suegro, que no era cristiano, de mi señora, de su hija, me dice, bueno, ¿y cómo usted va a mantener a mi hija? Y yo le dije, bueno, el Señor siempre va a proveer. Y él le dice a la madre de mi esposa, que era cristiana y conocía lo que yo ganaba, y le dice, Sara, creo que tenemos a otro que vamos a tener que mantener. Pero el Señor ha sido grandemente en nuestras vidas. No sé si ya es suficiente tiempo. En mi reloj creo que son 6 minutos lo que me quedaban. Pero así comenzó una carrera de servicio hasta hoy en día, que a pesar de uno nunca se retira del Señor. En Amén. Estos días he estado aconsejando a parejas que han tenido problemas. Hay personas muy necesitadas. Hay una señora que su esposo se ahorcó, la dejó con 3 hijos, sin medios económicos, y el Señor ha provisto Hay de mucho varias drama en personas. el mundo, pastor. Hay mucho drama. Se nos acabó el tiempo, pastor, pero quiero invitarlo para el próximo sábado, porque usted todavía tiene que hablarnos mucho respecto de su ministerio en Alphalit. Muy Así bien. que, ¿qué le parece que el próximo sábado podamos estar aquí nuevamente en Puertas Abiertas, Televisión Nacional de Chile? Sería un privilegio y un gozo estar con mis hermanos en Chile, un país que quiero mucho. Muy bien, muchas gracias, pastor. Vamos a Gracias escuchar a una nueva ustedes. canción y luego la reflexión de la palabra. Hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios.
una linda entrevista, un lindo testimonio del pastor Roberto Pérez Placeres, oriundo de Cuba, pero afincado en Miami, Estados Unidos. Para esta mañana está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 5 al 14, y dice así la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amigo y amiga, el mensaje es principalmente para ustedes que todavía no tienen una relación personal con Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador personal, porque es el único que murió por usted y por mí para que pudiéramos tener vida y vida eterna. Ahora, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es presentar a Cristo como el unigénito superior a los ángeles. Y por supuesto, porque Jesús es el unigénito de Dios. Recuerden que es Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador y Dios Espíritu Santo Consolador. Un paracleto puesto al lado nuestro donde podemos apoyarnos en todos los momentos de la vida, cualquiera que sean. Y entonces dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Recuerden ustedes que con la sombra de Dios fue embarazada la Virgen María. Aunque muchos herejes dicen que Dios bajó del planeta Kolob y tuvo relaciones sexuales con la Virgen María y de ahí nació Jesús. Mentira del diablo, no lo crean, eso no es verdad. La palabra de Dios dice que Dios con su sombra cubrió a la Virgen María y fue creado Jesús, que nació de mujer, y después la Virgen María
se desposó con José y tuvieron 4 hijos más, por lo menos 4 hombres y 2 mujeres, porque en ese entonces contaban solo los hombres, las mujeres y los niños no contaban. Así que Dios al primero que le dice, mi hijo eres tú, o sea, no hay otro, por eso dice que es el unigénito, el primero, porque ahora todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal, pasamos a ser hijos de Dios también, coherederos con Jesús de toda la creación de Dios. Mire qué maravilla, qué bendición. Pasamos a ser coherederos de toda la creación de Dios. Y ahora sigue adelante el relato y dice, yo te he engendrado hoy. Jesús es hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo que está con nosotros en medio nuestro en la persona de Dios Espíritu Santo. Porque recuerden ustedes que antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí en el cenáculo, donde habían ellos tenido la cena, la última cena, la noche en que Jesús fue entregado por Judas Iscariote, ellos en ese mismo lugar estaban reunidos cuando de repente aparece Jesús en persona y les bautiza con el Espíritu Santo. Había medos, partos, elamitas y de todas las lenguas de la región y cada uno hablaba en su lengua, pero se entendían entre sí lo que estaban diciendo. Entonces también es como cuando estemos en el reino de los cielos adorando a Dios Padre. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que se escuchó una adoración como el estruendo de muchas aguas. Y en ese estruendo de muchas aguas la entonación era aleluya. No es aleluya, es aleluya. Es una palabra hebrea que dice Dios salva. Y por supuesto vamos a estar todos los que hemos sido salvados ahí adorando su nombre y por eso va a ser el estruendo como de muchas aguas, un coro celestial magnífico, impresionante, de mucha gente que vamos a estar adorando ahí y diciendo aleluya. Es una palabra compuesta que en hebreo significa Dios salva. Alelu es Dios y A salva. Y-A. Para que usted no se confunda, no es I latina, es Y. Aleluya. Así dice en el capítulo 19 de Apocalipsis o Revelación. Y continúa el relato aquí donde Dios da a conocer a su Hijo, que es superior a los ángeles. Y eso que los ángeles fueron creados por Dios y son seres espirituales para ministrarle a usted y a mí, para ayudarnos en todas las circunstancias de la vida. Los ángeles están para custodiarnos, para protegernos, para defendernos, para auxiliarnos, para socorrernos, para ir en defensa de nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Y otro versículo destacado que hay que mencionar dice el verso 10, y tú, oh Señor,
En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus dedos. Esto es lo que relata el rey David en el Salmo 8. Dice, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Rey de reyes, Señor de señores, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay nadie como Él. Y dice que Él ha visto las obras de sus manos. Y dice, fundaste el sol, la luna y las estrellas. Y los dedos de tu mano fueron los que crearon todas estas cosas. Entonces, Padre Celestial, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto es que Dios es inmensurable, no tiene medida. Y también Él no varía en el tiempo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si en el pasado hizo milagros portentosos, como haber levantado al paralítico de Betesda después de 38 años, después de haberle dado vista al ciego Bartimeo, que era ciego de nacimiento, después de haber sanado a la mujer de flujo, que tenía una metrorragia por 12 años y había gastado aún lo que no tenía en medicina, pero no tenía respuesta. Y ella, su fe era tan grande que dijo que solamente tocando su manto ella sería sana. Y así fue. Tocó el manto de Jesús y dijo, ¿quién me tocó? Porque sintió que había salido poder de Él. Y todos los discípulos le dijeron, Señor, pero si hay mucha gente que te está rodeando y todos te tocan. Pero no, hay alguien que tocó con fe. Y esa es la fe a la que nos llama el Señor, a usted y a mí, para que cuando tengamos una dificultad que humanamente no podemos resolverla, Jesús tiene el poder para hacerlo y podemos clamar a Él. Pero para eso usted tiene que primero confesar con sus labios a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y ahí donde está, en la intimidad de su hogar, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero de corazón, sintiendo lo que sus labios están pronunciando, porque Dios escruta los pensamientos y las intenciones del corazón, que ninguna radiografía, ningún escáner puede determinar eso, pero Dios lo escruta. Así que, amigo y amiga, ahí donde está, repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Necesito, Padre, que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre, nunca más se acuerde. Y Padre Celestial, me arrepiento de haber cometido tanto pecado en mi vida. Ahora le ruego, Padre Celestial, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, me reciba como su hijo o su hija. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaban, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por usted y por mí,
seremos elevados a la nube donde Él vendrá a buscarnos. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía, y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Perdona sin hipocresía te he negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión. Es por eso que hoy día serte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión. Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad. Esta generación se ofende con facilidad. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Que nadie tenga la razón es más progresivo, menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo. Señor, antes de que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera, quita nuestra sordera y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces.